no es constante. En general, un movimiento es acelerado cuando el móvil en cuestión cambia su velocidad a medida que transcurre el tiempo. Como la velocidad es un vector, el cambio en la velocidad puede darse tanto en su módulo, en su dirección, o en ambos aspectos a la vez. O sea, acá tengo un móvil que se mueve en línea recta, inicialmente con una velocidad de 100 km/h hacia la derecha. Pasando un tiempo vemos que su velocidad es de 20 km/h. Acá hay aceleración, es una aceleración de frenado, debido a que lo que cambió fue el módulo del vector velocidad. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, donde una partícula se mueve en una trayectoria circunferencial con rapidez constante. El módulo de la velocidad no cambia, pero ¿qué es sí lo que cambia? Lo que cambia es la dirección, por lo tanto el vector velocidad también está cambiando acá. Entonces, si cambia el vector velocidad, hay aceleración. Por más que se mueva con rapidez constante, este movimiento es acelerado. Eso es lo que acabamos de decir ahí. Acá tenemos un móvil que se mueve por una ruta con una velocidad de 100 km/h acercándose a una curva, y vemos que al llegar a la curva cambió la dirección y cambió el módulo de la velocidad. Por lo tanto, también hay aceleración. ¿Bien? En este caso tenemos un cuerpo que está en caída libre, choca una pelota y rebota verticalmente. Hay, supongamos que es un rebote ideal donde no se pierde velocidad acá, no se pierde lo que llamamos energía, pero eso lo vamos a ver después. O sea, se acerca con una velocidad y rebota con la misma velocidad, pero ¿qué cambió? ¿Cambió la dirección? No, se mueve en forma vertical. ¿Cambió el módulo? Y no. ¿Pero qué cambió? Cambió el sentido. Entonces, ¿cambió el vector velocidad? Sí. Por lo tanto, también hay aceleración. ¿Bien? Entonces, siempre que el vector velocidad cambie en alguno de sus aspectos, hay aceleración. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, no, profe. Bueno. Vamos a definir el vector aceleración media. Media se refiere a un valor promedio a lo largo de un intervalo de tiempo. En este caso, el vector aceleración media se define como cambio de velocidad dividido en el tiempo que demora en hacerse ese cambio de velocidad. El cambio de velocidad se da cuando la velocidad pasa de un valor velocidad 1 a un valor velocidad 2, y el cambio se calcula como el valor final menos el valor inicial, dividido en el instante de tiempo inicial, el final menos el inicial, o sea, el intervalo de tiempo. La aceleración instantánea, esto es análogo a lo de la velocidad instantánea, solo que ahora para aceleración, un valor instantáneo se calcula como valor medio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, ¿sí? Para un valor muy pequeño de tiempo, de intervalo de tiempo. O sea, tengo un valor en un determinado instante, ¿cuánto varía la velocidad en un intervalo muy cortito, muy cercano al instante inicial? Eso es una aceleración instantánea. Hasta aquí vimos el concepto general de aceleración, donde podía cambiar la dirección, podía cambiar el sentido, el módulo de la velocidad. Nosotros, por ahora, nos vamos a concentrar en movimientos donde hay aceleración, pero el movimiento es rectilíneo. Movimiento rectilíneo acelerado donde la velocidad cambia en módulo, en sentido, o ambos aspectos, pero no cambia la dirección. Acá hay un detalle que vamos a corregir.
Entonces, el movimiento rectilíneo acelerado es un movimiento rectilíneo donde la velocidad cambia en módulo, en sentido, o en ambos aspectos, pero no cambia la dirección. Y si la aceleración en el movimiento rectilíneo es constante, es lo que vamos a ver en el caso particular, el movimiento va a tener un nombre que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pero veamos primero dimensionalmente qué es una aceleración. Las dimensiones de aceleración corresponden a dimensiones de cambio de velocidad dividido en dimensiones de intervalo de tiempo, o sea, velocidad, longitud sobre tiempo y tiempo. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Si vamos a unidades, sería metros sobre segundo dividido en segundo, o metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo. Una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado significa que cada segundo que pasa, la velocidad se incrementa en 3 metros sobre segundo. Vamos a analizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Como el movimiento es rectilíneo, el carácter vectorial lo vamos a poder obviar porque a los vectores los podemos tratar como escalares, ya que la dirección es la única posible y el sentido lo damos con el signo. Entonces, los trabajamos como escalares. Sabiendo que aceleración es delta de velocidad sobre delta de tiempo, se puede expresar de esta manera. Y la velocidad 2 puede ser una velocidad en cualquier punto, en cualquier instante. Entonces, si yo conozco la velocidad en un determinado instante t1, tengo v1, y conozco la velocidad en cualquier otro instante t, bueno, la aceleración se define de esta manera. El instante en el cual yo conozco la velocidad le puedo llamar instante 0, t sub 0, v sub 0. Y para el instante t cualquiera yo tengo una velocidad v. A partir de acá podemos decir, bueno, la variable v va a ser nuestra variable dependiente y la t de tiempo nuestra variable independiente. Entonces vamos a despejar la velocidad en función del tiempo. Para eso pasamos multiplicando este factor para acá. Y nos queda que v menos v sub 0 es aceleración por t menos t sub 0. Y si queremos despejar v, simplemente esto va a pasar sumando para el otro miembro. Y nos queda que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por t menos t inicial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No. Esto lo vieron en el curso de ingreso también, ¿me entiendo? ¿Así es? Sí. Bien. Lo vamos a enmarcar como una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Vamos a ver cómo graficamos la velocidad en función del tiempo. Y tenemos que para un tiempo t sub 0, la velocidad, si t es igual a t sub 0, este factor se hace 0, el paréntesis, y nos queda v sub 0. Para t igual a t sub 0, la velocidad es v sub 0. Ustedes ya conocen la función lineal, además ya la vimos en la posición en función del tiempo para el MRU. Sabemos que esta gráfica de velocidad en función del tiempo, como t está a la potencia 1, tiene que ser una recta. Entonces, si para un tiempo t tomo un valor b, el resto de los valores ya los puedo conocer trazando la recta que une esos dos puntos. ¿Cuál es el significado de la aceleración? Podemos ver que a medida que transcurre el tiempo, en iguales intervalos de tiempo,
yo tengo igual incremento, los escaloncitos estos están bien dibujados, deberían tener el mismo ancho, igual intervalo de tiempo, y el mismo alto, igual incremento de velocidad. Eso significa aceleración constante, variación uniforme de la velocidad. Por eso, el movimiento rectilíneo con la aceleración constante lo conocemos como movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la velocidad varía de manera uniforme. ¿Bien? Ya tenemos velocidad en función del tiempo. Ahora nos interesaría encontrar la posición en función del tiempo en el MRV. En el MRU habíamos visto que en general, cuando tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, y tomo un intervalo que va desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, el área bajo la curva, en ese intervalo, corresponde al desplazamiento del cuerpo en ese intervalo. O sea, esta área rayada sería el desplazamiento del cuerpo que se mueve con MRV. Para calcular esa área, la vamos a dividir en un rectángulo y un triángulo, donde la base del triángulo y el rectángulo es el intervalo de tiempo t menos t sub 0. La altura del rectángulo es b sub 0 y la altura del triángulo es v menos b sub 0, que sabemos que es lo mismo que aceleración por t menos t sub 0, porque lo sacamos de aquí. v menos b sub 0 es aceleración por t menos t sub 0. Entonces, volviendo a esto, vamos a calcular el área. Tenemos el área del triángulo es 1/2 de la base por la altura. Y nos queda 1/2 de aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Mientras que el área del rectángulo es la base por la altura. Si sumamos esto, nos queda que el área correspondiente al desplazamiento es b sub 0 por t menos t sub 0 más 1/2 de aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Y desplazamiento es x menos x0. Entonces, esto es lo que habíamos obtenido recién. Desplazamiento es x menos x0. Igual a b0 por t menos t sub 0, 1/2 de aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Entonces, de acá, ¿qué es lo que buscamos nosotros? X, la posición. Vamos a pasar esto sumando para acá y obtenemos esta segunda ecuación del MRV, que es la posición en función del tiempo. Tenemos velocidad y tenemos posición para el MRV. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver la pantalla atrás un segundito? ¿A dónde? ¿Ahí? No, ¿Más? cuando estamos sacando área de triángulo, eso. ¿Ahí? Sí, esperemos. Listo. Esto queda en el video, ¿no? Después ustedes lo pueden ver en YouTube y lo pueden pausar y copiar todo lo que quieran. ¿Ya está? Sí, ¿Sí? muchas gracias. Bien. Entonces, caso particular, cuando el instante de tiempo inicial o el instante de tiempo conocido es 0 segundos o 0 unidad de tiempo, esto se va y nos queda quizás esta forma más conocida, pero la forma general es esta. Yo necesito conocer, para saber la posición, tengo que conocer la aceleración que tiene el movimiento, y tengo que saber en algún instante de tiempo la velocidad que tiene y la posición. No importa si ese instante de tiempo es 0, 10, 20, menos algo, lo que sea, en algún momento, si yo conozco en algún momento dónde se encuentra, qué velocidad tiene y con qué aceleración se mueve, yo puedo saber dónde va a estar en cualquier otro instante de tiempo. ¿Sí? Así como acá
si yo conozco la aceleración y la velocidad en algún instante cualquiera, puedo conocer la velocidad en cualquier otro instante. De eso se tratan estas dos ecuaciones que están remarcadas en verde. Bien. Vamos a ver la gráfica de la posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es una función cuadrática, que ustedes ya la van a ver, o ya deben estar viendo en análisis matemático, y la forma de esta gráfica es una parábola, donde un punto que yo conozco es que para t sub 0 tengo x0. Fíjense que yo puedo conocer en cualquier valor en cualquier punto de esta gráfica, con que yo conozco un valor t0 y la posición, ya tengo esto y esto. Y la velocidad v sub 0, que no está acá, la vamos a marcar ahora. Vamos a aprovechar. La pendiente de recta tangente en t sub 0 es v sub 0. ¿Se entiende? Entonces, ahí la recta tangente en t sub 0 tiene una pendiente y ese es el valor v sub 0. Entonces, conociendo un punto, la posición y la velocidad, y además conociendo la aceleración, yo puedo calcular toda la parábola. Claramente esta parábola podrá estar más arriba, más abajo, a la izquierda, a la derecha, en función de qué, de los valores que tenga la aceleración, del valor que tenga t sub 0, x0, v sub 0. ¿Bien? Pero la gráfica es una parábola. Dependiendo del tipo de movimiento, capaz que en la física del problema, en la práctica, nosotros utilicemos la porción solamente creciente de la parábola, y no toda, porque una cosa es la ecuación matemática y otra cosa es en qué intervalo de tiempo la ecuación representa el problema y en cuál no. ¿Sí? Ya se verá con ejemplos eso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vemos acá que para iguales intervalos de tiempo, la gráfica tiene distintos incrementos. Acá cada vez avanza más rápido porque la curva es con una pendiente ascendente. Cada vez que pasa el tiempo, más rápido crece la gráfica, o sea, mayor es la velocidad. Finalmente, nosotros encontramos la ecuación de aceleración es constante para el MRV. La velocidad en función del tiempo tenía esta forma y la posición en función del tiempo tenía esta forma. Nos quedaría por encontrar cómo es la velocidad en función de la posición. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar para eso, de la posición vamos a sacar el desplazamiento. ¿Cómo hacemos? De nuevo volvemos esto para la izquierda, x menos x0 es igual a esto. Esto es desplazamiento. Y de esta ecuación de velocidad vamos a despejar el intervalo de tiempo t menos t sub 0, que va a ser v menos v0 sobre a. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer es reemplazar en esta posición que dice t menos t sub 0, en lugar de poner t menos t sub 0, voy a poner b menos b sub 0 sobre a. Entonces, copio acá esto, está acá, este b0 es esto es esto, y un medio de a por esto, que es esto, b menos b sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado. Se simplifica esta a con una de este y nos queda ahí. Y vamos a tener que desarrollar este producto
distribuirlo y acá hacer el cuadrado este. Entonces, esto es lo que tenía, lo que me iba quedando. Esto lo multiplico por b, me queda b0 por b menos b0 al cuadrado más un medio de ¿qué? De esto al cuadrado menos un medio por 2, b por b0, y más un medio por b0 al cuadrado. Este 2 con este 2 en azul se van, y me queda b0b, y acá menos b0b. Se termina yendo lo que está tachado en verde. Y nos termina quedando un medio de b al cuadrado, que está acá, y menos b0 cuadrado más un medio, me queda menos un medio de b0 cuadrado. Este un medio lo saco factor común y lo paso para este lado, me queda 2 veces aceleración por x menos x0 igual a b cuadrado menos b0 cuadrado. Finalmente, obtenemos la velocidad en función de la posición. Esta es la ecuación reducida del MRV, donde aparece velocidad en función de la posición y no aparece la variable tiempo. Conociendo la aceleración y la velocidad en alguna posición, yo puedo calcular la velocidad en cualquier otra posición. Para eso sirve la ecuación reducida. También la habían visto, supongo, en el curso de ingreso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Continuamos. ¿Qué pasa con los signos de la velocidad y la aceleración y los efectos que tienen en la rapidez? La aceleración es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el cambio de velocidad. Entonces, si el cambio de velocidad es positivo, la aceleración es positiva, significa que la segunda velocidad es mayor que la primera. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la rapidez. En realidad puede ser positivo. ¿Esta aceleración o este desplazamiento es positivo o negativo? ¿Qué les parece? Delta B y A. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, profe. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. ¿Y quién dijo que a la derecha es positivo? Eso se determina antes. Exactamente. Hay que poner el sistema de referencia para poder darle signo a la velocidad y a la aceleración. ¿Sí? Entonces yo no sé si es positivo o negativo, pero ¿qué es lo que sí sé acá? Que la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad inicial. ¿Y eso qué provoca? Que la velocidad final sea mayor, ¿o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, profe. independientemente si la aceleración es negativa o positiva, si tiene el mismo sentido que la velocidad, ¿qué es lo que provoca? Que aumenta el módulo de la velocidad, aumenta la rapidez, o sea, el cuerpo se apura. En cambio, si la aceleración está en contra de la velocidad, lo que va a provocar es que la velocidad va a disminuir su módulo, va a disminuir la rapidez. El cuerpo frena. Si es positiva o negativa depende del sistema de referencia, pero mientras vaya en el mismo sentido que la velocidad, la velocidad va a ir en aumento. Si la aceleración va en contra de la velocidad va a ir disminuyendo, va a frenar. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Necesitamos, para saber si la aceleración y las velocidades son positivas o negativas, primero definir el sistema de referencia. ¿Para dónde el sistema X es positivo? ¿Para dónde es negativo? ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo de interpretar lo que es aceleración constante. Tenemos una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo en el instante inicial 0. Entonces, a los 0 segundos yo tengo 5 metros sobre segundo. Si pasa un segundo, ¿qué quiere decir? Que cada segundo que pasa, a ver, vamos a aclarar acá. A ver si podemos poner
Vamos a poner en azul acá. La aceleración es igual a 3 metros sobre segundo por cada un segundo que pasa. Eso significa esto que está acá. ¿Sí? Entonces, cada segundo que pasa, de 0 a 1, la velocidad aumenta 3 metros sobre segundo. Teníamos 5, pasamos a tener 8. De los 1 segundo a los 2 segundos pasó 1 segundo de intervalo de tiempo. La velocidad aumenta de 8 a 11, porque pasa 8 más 3, 11. Y así, de 2 a 3 pasa de 11 a 14. De 3 segundos a los 4 segundos pasa de 14 a 17. ¿Está bien? Ese es el significado de una aceleración, por ejemplo, de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Bueno, acá tenemos un resumen de las ecuaciones de MRU y MRV. En el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, o sea, vale 0. La velocidad es constante, distinta de 0, y esta es la ecuación de la posición en función del tiempo. En cambio, en el MRV, la aceleración es constante, distinta de 0. Por lo tanto, la velocidad ya no es constante y tiene una función del tiempo, que es esta. Y la posición cambia en función del tiempo con esta ecuación cuadrática. Y además aparece una ecuación reducida que me da la velocidad en función de la posición. Acá no aparece porque la velocidad, independientemente de qué posición esté, el cuerpo tiene la misma velocidad, no tiene sentido poner una ecuación. Directamente es esto, velocidad constante. Y además pueden observar que si a la ecuación del MRV le pongo aceleración igual a 0, acá, este término se elimina y se transforma la ecuación en ¿qué? En una de un MRU. ¿Ven? Pongo A igual a 0, se va esto, y me termina quedando esta parte, que es la misma del MRU. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de MRU, MRV? Ninguna. Ahí les queda ese cuadro de resumen. Vamos a hacer un ejemplo ahora, pero me van a dar un segundo. Ahí pauso la grabación, voy a tomar agua y ya seguimos. Vamos a hacer un problema de esto.
Bueno, vamos a continuar. A ver. Bien, veamos este ejemplo ahora de problema. El enunciado dice: dos motocicletas marchan en el mismo sentido por una carretera rectilínea. En el mismo instante, una pasa por el punto 1 de la carretera con movimiento uniforme de velocidad 10 metros por segundo. Y la otra parte de reposo desde otro punto 2, delante del punto 1, con movimiento uniformemente variado de aceleración A igual a 0,20 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia entre dichos puntos es de 200 metros. Y hay que responder esas preguntas. Antes de ver las preguntas, vamos a tratar de representar la información del enunciado. O sea, esto ya es incógnito. La información está acá. Vamos a representar esto esquemáticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el camino, una línea recta. En el instante, el enunciado dice, en el mismo instante, o sea, a ese instante yo le voy a llamar 0, porque en ese instante yo voy a usar mi cronómetro y voy a alargar el tiempo. Voy a empezar a estudiar este problema. Dice que por un punto 1 de la carretera pasa una motocicleta A con movimiento uniforme de 10 metros sobre segundo, la rapidez. Bien, esto. Y en ese mismo instante, en un punto 2 que está ubicado 200 metros adelante, está una motocicleta B que está en reposo y arranca con un movimiento acelerado, con aceleración constante de 0,20 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí. profe. Bien. Si vamos a escribir ecuaciones de posición, velocidad, aceleración, ¿qué es lo primero que tenemos que marcar? Punto de origen. Esa es una parte. Es el sistema de referencia necesitamos, que incluye el origen. Entonces, vamos a tomar, como el movimiento es rectilíneo, necesitamos una sola dimensión, un sistema de referencia unidimensional, en este caso el eje X. No hace falta dibujar el eje X encima del camino, lo podemos hacer a la par, para no ensuciar el dibujo. Vamos a tomar el origen, el 0 del eje X, en donde queramos, puede ser en cualquier parte. Y entonces arbitrariamente decidimos, yo decido, que yo estoy haciendo este problema en este caso, ponerlo acá donde, en el punto 1, donde la moto está ubicada en t igual a 0, que es el momento en el cual yo largué el cronómetro y las motos estaban distanciadas 200 metros y esta estaba empezando a salir desde el reposo. Basándome en ese sistema de referencia, que también voy a decir que voy a tomar positivo para la derecha en este dibujo, y que X está en metros, entonces la posición 1 corresponde a X igual a 0, y la posición esta 2 de la moto B corresponde a X igual a 200. ¿Bien? Analicemos cada móvil. El móvil A se mueve con MRU, el móvil B con MRV. Las ecuaciones en general para la posición del MRU es esta, ya la vimos, y para el MRV es, a ver, ahí está mejor. Ahí se ve el cuadrado. Es posición inicial, velocidad inicial por t menos t sub 0, medio de aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. ¿Cuáles son los valores particulares? Para escribir esta ecuación particularizada para este móvil, necesito conocer la posición inicial. La posición inicial del móvil A es 0, y el instante inicial para ambos es 0 segundos, porque yo conozco para ese instante los valores. Y la velocidad del móvil A es 10 metros sobre segundo. ¿La velocidad del móvil A es positiva o negativa?
Positivo. ¿Por qué? Por el sistema de referencia que dio. Exactamente. Porque parte de cero. Apunta la flecha en el mismo sentido que es positivo el eje X. Lo mismo que la aceleración de este es positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba en reposo y va a ir aumentando la rapidez en el sentido, se aumenta la rapidez en el sentido positivo del eje X. Entonces tenemos aceleración positiva también. La posición inicial para el móvil este B es 200 metros, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo y la aceleración es esta. Con estos valores vamos a reemplazar en cada una de las ecuaciones para obtenerlas. Entonces, tenemos la posición para el móvil A es 0 metros más 10 metros sobre el segundo por t menos 0 segundo. O sea, esto. 10 metros sobre el segundo por t. Mientras que para el otro tenemos que la velocidad es inicial más aceleración por t menos t sub 0. Nos queda la velocidad 0,20 metros sobre el segundo al cuadrado por t. Y la posición, reemplazo los valores y me queda 200 metros más 0,1 metros sobre el segundo al cuadrado por t al cuadrado. Ya conozco la ecuación de la posición en función del tiempo para el MRU y la velocidad y posición en función del tiempo para el MRV. Por lo tanto, yo creo que con eso se puede responder cualquiera de las preguntas que haya hecho el enunciado. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? Instante en que la motocicleta que partió de 2 se adelanta a la que partió en 1. ¿Cómo es posible esto? Esta motocicleta, ¿cuándo la pasa a esta? La B a la A. ¿Cómo es eso? Si ya está adelante. ¿Por qué pregunta eso? Porque primero la A la pasa al B. Así es. Primero la moto A la va a pasar a la B. ¿Por qué? Porque viene con 10 metros sobre el segundo y la B está en reposo. Recién está saliendo del reposo. La pasa. Pero esta después aumenta la velocidad y la va a alcanzar y la va a pasar de nuevo. Entonces, analicemos el movimiento de esto. Acá tenemos ya un poco más limpio el panorama, con las ecuaciones específicas de posición en función del tiempo para A y la velocidad y posición en función del tiempo para B. Recuerden que X es posición, B corta velocidad, y el subíndice hace referencia al móvil. La A al móvil A, la B al móvil B. Los puntos 1 y 2 son puntos fijos en el camino, que habían quedado marcados al principio, nada más. ¿Sí? No es X1 y X2. Las posiciones del XA es del móvil A y B del móvil B. Y aquí están las preguntas de nuevo. Entonces, vamos a ver, calculemos los instantes de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Si se cruzan, sus posiciones, sus coordenadas X van a ser iguales en algún momento. Entonces, como yo no conozco ese instante de tiempo, le voy a llamar T sub E de T de encuentro, y la posición, que no sé dónde es, le voy a llamar X de encuentro. O sea, esto que está acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar esto para ese instante de tiempo. Entonces, igualo XA con XB para T de encuentro. 10 metros sobre segundo por T de encuentro. Esto es esto particularizado para T de encuentro. Y esto que está acá es esto que está aquí particularizado para T de encuentro. Y obtengo esta ecuación. Paso esto restando para allá y me queda esto. Es una ecuación cuadrática que habrá que resolverla por el método que ustedes conozcan para resolver ecuaciones cuadráticas. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. ¿Sí? Eso ya lo conocen. Si lo hacen, van a obtener estos dos valores de instantes de encuentro. Un instante de encuentro 1 y un instante de encuentro 2. Como decíamos, en el primer instante a los 27,65 segundos, la moto A la va a alcanzar a la B, que recién está saliendo, y la va a pasar. Pero después, a los 72 segundos, como esta va cada vez más rápido, la B la va a volver a alcanzar y pasar a la A. ¿Bien? Entonces,
verifiquemos, ¿sí? Esta ecuación nos dio ese tiempo. Verifiquemos la posición donde se produce el primer encuentro, el primer cruce. Para ese tiempo, reemplazo para el móvil A y para el móvil B las ecuaciones y obtengo el mismo valor, que el X de encuentro es 276,5 metros. O sea, de X igual a 200 son 76 metros más adelante. Ahí es donde está la moto B cuando ésta la alcanza, ¿sí? El primer cruce. Y luego, si reemplazo el otro instante de tiempo de encuentro, hago los cálculos, en ambas ecuaciones me da la misma posición, 723,5. Ahí en esa posición ya la moto B la vuelve a alcanzar a la A y la pasa. Tenemos entonces los dos valores de tiempo de encuentro y posiciones de encuentro. Vamos a hacer la gráfica de la posición en función del tiempo para cada uno de estos móviles. Para el móvil A se mueve con una línea recta porque es un MRU que tiene una pendiente de 10 metros sobre segundo. Fíjense que a los 72,35 segundos alcanza 723,5 metros y a los 27,6 los 276,5 segundos. Estos dos instantes y posiciones son las de encuentro. La gráfica de esto es una parábola que está acá en verde para el móvil B. Esa parábola tiene una pendiente, una recta tangente inicial igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad inicial es 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva, a la parábola verde, acá al principio es 0. Desde 0 hasta 27 segundos, la moto B tiene X mayor, más alto valor que XA, por lo tanto significa que la moto B va adelante. Acá están en el mismo lugar y de repente empieza a pasar adelante la moto A. Y luego empieza a crecer la velocidad de la moto B y están en el mismo lugar. Y a partir de ahí en adelante, la moto B va a estar siempre adelante de la moto A. ¿Qué sucede en este punto acá, donde la recta tangente es paralela a la azul? Tiene la misma velocidad. Exactamente, tienen la misma velocidad. Pero no están en el mismo lugar. Cuando tienen la misma velocidad, están en diferente lugar. Cuando están en el mismo lugar, tienen diferente velocidad, porque es un cruce. Uno está cruzando al otro. La única forma de que uno cruce al otro es que estén en la par, pero uno vaya más rápido que el otro. Acá va más rápido el A, acá va más rápido el B. ¿Y qué sucede? Otra de las preguntas es, ¿qué sucede a los 100 segundos? ¿Qué distancia los separa a los 100 segundos? Y habrá que ver. En la gráfica, a los 100 segundos, vamos a ver que el móvil A tiene una posición y este otro tiene una posición más alta, el B. Esta separación es la que pregunta el enunciado. ¿Cómo podemos calcular qué distancia los separa a los 100 segundos? Reemplazando tiempo. ¿Eh? Reemplazando tiempo por 100. Exactamente. Ponemos t igual a 100 en la posición de uno, en la posición del otro y hacemos la diferencia. Para A igual a en 100, tengo una posición de 1000 metros. Mientras que para B a los 100 segundos tengo 1200 metros. O sea que la separación es de 200 metros. Fíjense que a los 100 segundos la separación vuelve a ser de 200 metros, igual que al principio, con la moto B delante de la moto A. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Quiero ver si se está grabando bien esto. Acá. Sí, a ver. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos?
Esto es la velocidad de uno, la velocidad del otro, las gráficas. Otra pregunta que no está en el enunciado es la siguiente, que yo hago acá. ¿En qué instante los dos móviles tienen la misma velocidad? ¿Cómo puedo calcular eso? Ya dijimos, Igualando las velocidades. igualando la velocidad de uno que es constante a la otra que es variable. Y lo hacemos acá. 10 metros sobre segundo tiene que ser igual a 0,20 metros sobre segundo en algún instante de tiempo que yo le llamé T1 acá. Despejo, paso dividiendo, me queda 50 segundos. Entonces a los 50 segundos, por acá en la gráfica más o menos, vemos, como habíamos visto, que la tangente a esta curva tiene la misma pendiente que la otra. Las velocidades son iguales, pero a los 50 segundos están ubicados el móvil A adelante del móvil B. ¿Bien? Bueno. A continuación, tenemos otro tema que es caída libre. Hago una pausa ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto de MRU, MRV? No, profe. Bueno. Bueno, vamos a ver caída libre entonces. Continuamos. Continuamos entonces. Llamaremos caída libre al movimiento de traslación de un cuerpo debido exclusivamente a la acción de la atracción gravitatoria generada por la Tierra, en ausencia de otros factores tales como la resistencia que puede ofrecer al movimiento la fricción con el aire en la atmósfera. O sea, es decir, consideremos caída de los cuerpos como si estuvieran en el vacío. A eso lo llamamos caída libre. Específicamente, analizaremos en este caso un movimiento vertical descendente, porque también hay otros movimientos afectados por la gravedad, los cuales estudiaremos por separado. Tiro vertical, tiro oblicuo. En caída libre en el vacío, todos los cuerpos caen con igual aceleración, la cual es vertical, dirigida hacia abajo, a la cual llamaremos G por referencia a la gravedad. El valor de G varía con la altura respecto del suelo, más precisamente respecto al centro de Tierra, pero a los fines prácticos la consideraremos constante e igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. En resumen, vamos a analizar la ecuación de movimiento para un cuerpo que se mueve en dirección vertical, con sentido descendente, con aceleración constante igual a 9,81 metros sobre segundo hacia abajo. Primera pregunta que hago. ¿La aceleración de la gravedad es positivo o negativo? Negativo. Si es para abajo era positivo y si era para... No, es positivo, ¿verdad? No sé. ¿De qué depende que sea positivo o negativo? ¿Qué hemos dicho hace rato? Del punto de referencia. Del sistema de El referencia. sistema de referencia. Bueno, ¿qué es? ¿Hasta acá hemos elegido un sistema de referencia? Todavía no. Todavía no. Por eso dije, no dije aceleración positiva o negativa. Por eso dije aceleración vertical hacia abajo, pero no le puse signo. Yo sé que apunta hacia abajo. Y el módulo es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué signo le vamos a dar? Va a depender del sistema de referencia. ¿Estamos? Para la caída libre, vamos a usar el sistema de referencia de la siguiente forma. Vamos a tomar positivo como descendente. Hacia abajo, positivo. Y el origen, el cero, lo vamos a poner en el punto desde donde empieza a caer el cuerpo. Desde donde empezamos a estudiar su movimiento. En t igual a 0. ¿Está bien? Acá vemos fotos tomadas cada igual intervalo de tiempo y vemos de una pelota que a medida que pasa el tiempo cada vez recorre mayor distancia en el mismo tiempo. O sea, cada vez va más rápido. Bien.
Entonces, con este sistema de referencia que está en verde, la aceleración ahora sí es más g, más 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y qué tiene de especial? Y nada, porque simplemente ya sabemos que es un movimiento rectilíneo con aceleración constante. O sea, es un qué, un caso particular MRV hacia abajo, nada más. En lugar de usar X para la posición, vamos a usar la Y porque el movimiento es vertical. Entonces, vamos a poner en la ecuación de posición en función del tiempo del MRV, Y en lugar de X, y en lugar de aceleración vamos a poner más G. Y además, si largamos el cuerpo de una posición que dijimos que el punto de partida es posición 0, y el tiempo lo empezamos a contar desde que soltamos el cuerpo, t igual a 0, reemplazamos esto aquí, y A por G, nos queda esta ecuación. Y en función, o I en función del tiempo es velocidad inicial por tiempo más un medio de G por T al cuadrado. ¿Qué es velocidad inicial? Velocidad inicial significa que el cuerpo se lo lanza desde T igual a 0 y X igual a 0, y Y igual a 0 con una velocidad inicial. Y si en realidad solamente se lo suelta, la velocidad inicial es 0, este término se anula y me queda que Y es igual a un medio de G por T al cuadrado. ¿Está claro eso? ¿Alguna Sí, profe. pregunta? Sí, profe. No. Bueno. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, acá tenemos la representación, entonces, de en t igual a 0 está en este lugar, está dibujado acá, y para un tiempo t cualquiera, la posición es y en función del tiempo. ¿Bien? ¿Qué era esto? Ya está acá. ¿Qué pasa con la velocidad? En el MRV, la velocidad variaba en función del tiempo de esta manera. Para este problema en particular, t sub 0 habíamos tomado 0, y aceleración igual a más g. Entonces nos queda que la velocidad, que le llamamos v sub i, es igual velocidad inicial más g por t. Y si salió de reposo, la velocidad es g por t directamente. ¿Bien? Entonces ya tenemos posición y velocidad. Esto es cuando sale desde el reposo. Y este es cuando sale con una velocidad inicial. Esta la debería ser en azul para que quede análoga a lo otro. Vamos con este recuadro. En azul, para que quede análogo a lo otro. Silencio los micrófonos y no van a preguntar nada. Esto con velocidad inicial y esto sin velocidad inicial. Esto con velocidad inicial y esto sin velocidad inicial. Bien. Y por último, la ecuación reducida. Bueno, ¿van a silenciar los micrófonos o qué? Bueno, sí. Continuamos. Entonces, vamos a ver cómo seguimos con esto. La ecuación reducida. La velocidad en función de la posición en caída libre. Conozco la velocidad
y la velocidad en una posición y quiero conocer la velocidad en otra posición. Velocidad final igual al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento desde la posición inicial a la posición final. ¿Bien? Simplemente es lo mismo que el MRV, solo que en lugar de X va Y y en lugar de A va más G. Y lo demás es igual. Y en lugar de X0 va Y sub 0. Algunos valores particulares de caída libre. ¿Cuánto tiempo demora en descender una cierta altura un cuerpo? Una altura h. Bueno, yo sé que I es igual a un medio de G por T al cuadrado. Entonces, si tomo I igual a h, el tiempo va a ser el tiempo para llegar a esa altura h, para recorrer esa distancia. Obtengo esta ecuación, h igual a un medio de G por T al cuadrado, y despejo T. Entonces, el tiempo que demora en caer una distancia h desde el reposo es la raíz cuadrada de 2 veces h sobre g. ¿Bien? ¿Qué velocidad tiene cuando desciende una altura h? Bueno, voy a reemplazar y menos y sub 0 por h y velocidad inicial por 0. Entonces me queda la velocidad al descender h al cuadrado es igual a 2g por h. Entonces la velocidad es la raíz cuadrada de 2g por h. Entonces, cuando desciende, suelto el cuerpo de reposo y desciende h, el tiempo que demora es raíz cuadrada de 2h sobre g. ¿Qué velocidad lleva en ese punto cuando ya descendió h? 2g por h raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Una pregunta? No, profe, todavía. No, profe. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Les voy a dar 10 minutos para que resuelvan el problema que está en pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno. Sí. Lo van a hacer ustedes, me van a dar los valores, después lo vamos a hacer juntos. Yo voy a, un segundo, voy a pausar la grabación ahí. Son las 12:10, 12:20. Vamos a ver cómo les va con el problema. ¿Bien? Quedo a la escucha